Qué bueno estar de pie todavía en esta hora para poder honrar a nuestro Señor Jesucristo, para poder vivir la vida cristiana en integridad. Quiero citar en esta hora la carta a los Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. La verdadera virtud cristiana es el fruto del Espíritu Santo. Jamás es el fruto del esfuerzo humano. Muchos creyentes pretenden tener el fruto del Espíritu Santo ayunando y orando. No, 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 no. No, déjeme decirle que tenemos el fruto del Espíritu cuando tenemos al Espíritu Santo. Podemos dar fruto solo viviendo en cooperación con el que da el fruto que mora interiormente en el corazón de los hermanos que han sido llenos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo producido por el Espíritu de Cristo en el creyente, en el seguidor de Cristo. Cuanto más uno esté detallado, metido en la presencia del Espíritu, más enfática será esa manifestación del fruto del Espíritu en una vida y en un actuar, en un accionar y obrar. Solamente veremos el fruto del Espíritu en una persona que se ha acercado a Dios de corazón y produce el fruto en unión con ese Cristo, que es el que nos da el fruto. Solamente cuando uno está lleno del Espíritu Santo puede exhibir la plena fructificación de las virtudes cristianas. Una gran cantidad de personas está tratando de producir el fruto del Espíritu mediante los procesos de edificación de carácter a nivel natural solamente, tal como el ejercicio de la voluntad, cultura estética, ciencia mental, el estudio de la filosofía, educación de la ética. Todo esto no es más que una copia simple de la realidad del fruto del Espíritu. ¿Ah? Estas virtudes de tener una sociedad llena de conocimientos físicos, de conocimientos profesionales, simplemente son virtudes que son adquiridas solo por el esfuerzo humano, no son el fruto del Espíritu Santo. Pretender ser cristiano sin dar el fruto del Espíritu es la peor equivocación, porque entonces se produce un fruto falso. Son frutos artificiales de cera en contraste con el fruto verdadero, tan hermosos como los verdaderos vistos desde cierta distancia, pero escúchenme, inmesurablemente inferiores al genuino. Esos frutos que produce la ciencia, el estudio, el esfuerzo humano, es que yo quiero ser santo, todo eso no es más que algo que es inferior a lo que es genuino, a lo que es legítimo. Al estar en Cristo o al estar Cristo plenamente formado en el creyente por la presencia del Espíritu Santo, las virtudes genuinas del cristiano son un resultado espiritual, resultado tan espiritual como el crecimiento de manzanas en un árbol de manzanas. Si no hay fruto en el creyente, obviamente esa persona no tiene el fruto del Espíritu Santo. La lista de las características del fruto del Espíritu que Pablo nos da es en realidad una condensación del Sermón del Monte, el vivir cristiano. El capítulo 13 de Primera de Corintios es una extensión de la carta a los Gálatas 5:22 y Pablo enfatiza. Él dice, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y eso lo encuentra usted en Filipenses 4:8. Cualquier concepto del cristianismo
que no tiene como modelo de carácter el fruto del Espíritu Santo es un falso concepto. El tesoro más grande del creyente es esta cadena de oro compuesta de 9 preciosos eslabones en la que está grabado el fruto del Espíritu. No dice los frutos, sino el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu solo lo produce el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay dones y menos fruto. El apóstol Pedro está de acuerdo exactamente con lo que se está escribiendo, con lo que estoy diciendo. Está plenamente de acuerdo con lo que dijo Pablo. Y dice, por medio de las cuales nos ha sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Escúcheme, escúcheme, esa naturaleza divina que viene a reemplazar la naturaleza caída y pecaminosa de cada uno de nosotros, solo la produce el Espíritu Santo de Dios. No nos engañemos. A mucha gente le han dicho que el día que salió del bautismo ya no necesita más nada. Eso no es cierto. Esa doctrina es una doctrina falsa. Después del bautismo sigue el ser llenos del Espíritu Santo, el ser bautizados por el Espíritu Santo. La señal es hablar en otras lenguas. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, con Él viene el fruto del Espíritu Santo y entre otras cosas, la naturaleza divina que viene a reemplazar la naturaleza pecaminosa y caída que recibimos de Adán. Pero hay que entender esto, que esa naturaleza divina llega habiendo huido de la corrupción que hay, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros pues también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos oyentes, el fruto del Espíritu Santo es adquirir el carácter, la templanza, la santidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso los pastores de hoy hacemos tanto énfasis en que la persona reconozca a Jesucristo primero como su Señor, como su Salvador, como su Rey, como su único Dios y como su único mediador entre Dios y los hombres. Cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo llega a la vida de una persona y produce primero los dones. Los dones del Espíritu Santo son nuevos. Yo le quiero recordar con el mayor respeto, sin la promesa del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, no hay dones ni hay fruto. El fruto es el que nos caracteriza, el que nos hace semejantes, no iguales, el que nos hace semejantes a Cristo y nos da su carácter, su conducta, su espiritualidad, su forma. Cuando recibimos esos dones y el fruto del Espíritu Santo, nuestra vida se identifica plenamente con Jesucristo, el autor de ese fruto. Entonces, la invitación es hoy a ser llenos del Espíritu Santo, a buscar esa promesa. A ver, la promesa del Espíritu Santo no hay que buscarla. Él vino para darla, porque la promesa del Espíritu Santo primero es una promesa y lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Segundo, es un don, o sea, es un regalazo de Dios. Claro, a nosotros como nos hace falta la fe, tenemos que hacer una cantidad de cosas para recibir la promesa del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se lo dará a Dios a los que obedecen su palabra. Que Dios nos ayude a discernir y a entender estas enormes verdades del reino celestial. Un abrazo y Dios les bendiga.